La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a una nueva edición de La Regla del Pomodoro. Soy César Ricaurte y hoy hablaremos sobre la influencia de la desinformación en contextos electorales. Recientemente se han dado procesos en países como Chile, Bolivia, Estados Unidos. Estamos en pleno conteo de votos. Se van a producir elecciones en Brasil, ¿no es cierto? Hay varios procesos electorales en marcha. Ecuador también está viviendo su propio proceso electoral. Así que es muy importante que tratemos este tema, que es uno de los temas centrales. Naciones Unidas ha hablado de que es uno de los retos fundamentales que afrontan las democracias actualmente en todo el mundo. Así que damos la bienvenida, sin más, a nuestros invitados. Quiero agradecer la presencia de María José Calderón, experta en temas de comunicación y política, que tiene más de 10 años de experiencia en docencia e investigación, como en temas relacionados al impacto del Internet en la sociedad, autora de una serie de publicaciones académicas en comunicación y política, ha trabajado en proyectos de comunicación y tecnología. Sus temas de investigación tienen que ver con la ciberseguridad, el análisis del lenguaje natural y el data mining, entre otros. Gracias por estar con nosotros, María José. Gracias, César. Buenas tardes. Gracias también a Sergio Lutke, periodista, editor jefe del proyecto Comproba de Brasil, posee un máster en gestión de empresas periodísticas y un MBA en marketing digital por la Fundación Getúlio Vargas, editor de libros, editor ejecutivo de Internet e innovación del grupo RBS. Ha dirigido la consultora Interatores.com y ha coordinado investigaciones sobre nuevos emprendimientos digitales en periodismo. Gracias y bienvenido, Sergio. Buenas tardes, César. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Y finalmente saludamos a Carmen Cecín, reportera en nbcnews.com y NBC Latino, autora de varios artículos sobre el impacto de la desinformación en los votantes latinos en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Y vamos a comenzar el programa contigo, recabando la información y lo que tú has podido averiguar en tu trabajo investigativo en Estados Unidos. Pero vamos primero a dar paso a nuestra compañera Gisela Rojas, quien tiene información de contexto para situar la discusión en este programa. Bienvenida, Gisela. Gracias, César, y a quienes nos acompañan en este programa de La Regla del Pomodoro. Un estudio publicado en 2018 por la revista científica Science, órgano de expresión de la Asociación Estadounidense de Avance de la Ciencia, reveló una noticia falsa llega a 1.500 personas 6 veces más rápido en promedio que una historia real. De hecho, las historias falsas superan la verdad en todos los temas incluidos, en temas de negocios, el terrorismo, la guerra, la ciencia, la tecnología, además del entretenimiento. Las que son sobre todo más compartidas son las que tratan sobre política. Así Facebook, Twitter y YouTube, entre otros, han creado y refinado sus políticas para luchar contra la desinformación, destinada a suprimir la votación, por ejemplo, o deslegitimar los resultados electorales. Por eso algunas de estas plataformas crearon centros de información al votante con detalles sobre cuándo, dónde y cómo votar, y agregaron un grado de transparencia a sus prácticas de publicidad política a través de bibliotecas publicitarias como lo hizo Facebook. Con estos datos generales, vuelvo contigo, César, para analizar este tema con nuestros invitados. Gracias. Carmen, como mencionábamos, vamos a comenzar el programa contigo. Tú has estudiado el efecto de la desinformación, especialmente en los votantes latinos del sur de la Florida, en la comunidad específicamente de cubanos americanos. Cuéntanos cuáles son los hallazgos, lo que tú encontraste para partir en la conversación en este programa. Bueno, aunque la desinformación siempre ha existido, se vio durante la pandemia, a eso como marzo, abril, que se agudizó el tema de desinformación.
No creo que impactó a los cubanoamericanos tanto como a personas de origen suramericano, como los colombianos, los venezolanos, porque en muchos casos la desinformación llegaba desde esos países. Y entonces a través de amistades, de familiares o de grupos grandes de WhatsApp llegaban aquí. Entonces aquí ya en la Florida se expandía, las personas se conocen, tienen amistades, entonces ya no importaba si la persona era cubanoamericana, venezolana, colombiana, o sea, todo se esparcía aquí. Pero sí, en algunos casos son canales de YouTube que están basados en Colombia, o son, hay una persona en Venezuela que graba un audio de WhatsApp todos los días como de 5 minutos con mucha desinformación, y eso llega aquí a los grupos de WhatsApp de los venezolanos. Y entonces todo el mundo por la mañana está, ay, te llegó el audio, te llegó el audio. Y entonces la gente va diseminando eso. Pero hay cosas que originan aquí también. Hay personas que crean memes y los van pasando en las redes sociales, en Facebook, cosas erróneas como ponerse la máscara es un invento de los demócratas, pero había mucha información y todavía lo hay, desinformación negativa de los demócratas sobre el Estado profundo, la teoría de conspiración QAnon, que los demócratas son pedofilias, cosas así. O sea, hay un sinnúmero de teorías falsas que se están esparciendo en las redes sociales. Una de las principales estas teorías falsas era precisamente la relacionada a que Biden es un candidato comunista, ¿no es cierto?, amigo de dictadores como Castro, Chávez, etcétera, etcétera. Y eso parece haber calado muchísimo en el votante promedio del sur de la Florida, ¿no es cierto?, básicamente de la comunidad cubanoamericana y entre los venezolanos que justamente salieron escapando del régimen de Chávez. Ahí, ¿por qué crees que tuvo tanto impacto esta noción de que Biden es comunista y que iba a implantar el socialismo en Estados Unidos? Bueno, ese mensaje vino de la campaña de Trump. Desde que eligieron a Joe Biden como el candidato demócrata, la campaña de Trump empezó a hacer anuncios en la televisión, en la radio, en español, diciendo que un voto para Biden es un voto para el socialismo, y en esos anuncios llamaban a Biden un Castro chavista. Entonces, claro, también se diseminó la información a través de las redes de una forma orgánica, pero eso originalmente llegó de la campaña de Trump. Y sí, afectó mucho a los cubanoamericanos, a los venezolanos, los colombianos, nicaragüenses. Aquí hay un sinnúmero de personas que han huido de países que han sido afectados por el socialismo. Hasta he hablado con salvadoreños que fueron afectados por la guerra civil en su país y están aquí ahora y piensan que Biden está muy a la izquierda. Lo que dicen no es que necesariamente Biden esté muy a la izquierda, lo consideran una persona moderada, pero piensan que la vicepresidenta, la que está postulada para la vicepresidencia, Kamala Harris, que ella es muy liberal, ella está más a la izquierda que Biden, y que por la edad de él no va a estar tan en control de su posición como ella. Eso es lo que las personas aquí creen. Y por esa razón muchas personas no votaron por Biden. ¿Tú dirías que esto tuvo tal impacto que justamente se reflejan en los resultados en la Florida, en que los demócratas hayan perdido la Florida? Absolutamente. No es solamente que los demócratas perdieron la Florida. En el condado de Miami-Dade, donde la mayoría de las personas son latinas, el 70% de la población de Miami-Dade es latina. Y ese es un condado que los demócratas siempre ganan por un margen muy alto. Hillary Clinton en el 2016 ganó Miami-Dade por 300,000 votos. Ahora vemos que eso se achicó muchísimo. O sea, los demócratas no solamente
perdieron la elección presidencial, pero si ves los otros puestos para Congreso, para el Senado estatal, todo ha ido hacia los republicanos. O sea, fue un impacto enorme. Los demócratas aquí todavía están en shock de las pérdidas grandes porque no se esperaba eso. Y cuando uno mira la población, o sea, según los de NBC, el voto cubanoamericano subió por un margen muy pequeño en comparación al 2016 hacia Trump. El apoyo hacia Trump desde los cubanoamericanos subió como por 2 puntos casi nada. Entre los puertorriqueños subió un poquito, pero donde más se ve, donde creció el apoyo hacia Trump es lo que le llaman aquí los otros latinos, ¿ok? Que en vez de hacer encuestas individuales, ponen a todos los centroamericanos y todos los suramericanos bajo el mismo grupo, otros latinos. Y casi un 50% apoyó a Trump de ese grupo de otros latinos. Este es un número muy grande que creció mucho desde el 2016. Ellos fueron influenciados por la desinformación. Claro, todos lo fueron. No puedo decir que esa fue la única razón por la cual apoyaron a Trump, pero sí hubo un impacto. Si me permites, Carmen, voy a incorporar a la conversación a nuestros otros invitados, a María José Calderón y Sergio Lutke, y quisiera pedirles justamente, María José, Sergio, una opinión sobre lo que nos está contando Carmen. ¿Cómo han visto ustedes esta influencia de la desinformación, especialmente en las comunidades de latinos en el sur de la Florida, tal como nos ha retratado Carmen? María José, quizás voy contigo primero. Sí. Chévere. Sí, yo siento también que no solamente el uso de WhatsApp, por ejemplo, para la difusión de desinformación se dio necesariamente en las comunidades latinas, en Estados Unidos residentes, sino que también se replicaron en varios países de América Latina. Podemos verlo justamente cuando mencionabas la creación de memes, ¿cierto? Que se replican entre redes familiares, porque bien o mal WhatsApp no es una red social, es un medio es un sistema de comunicación instantánea, de mensajería, que se comporta como una red social, debido a que tiene unas capacidades que nos permiten, por ejemplo, crear grupos familiares, etcétera, y los vínculos entre los latinos y residentes en Estados Unidos y la población latinoamericana son muy grandes. Y justo lo que mencionabas, de este riesgo, este miedo que existe hacia los rezagos del socialismo del siglo XXI, se vieron reflejados tristemente, ¿verdad? Me imagino algunos de los resultados, sobre todo en Miami, lo que mencionas hace un momento. Entonces, yo creo que esto también se replicó en América Latina. Existe mucha desinformación que sale a partir de justamente lo que está pasando en las elecciones en este momento, o sea, la gran demora debido a la cantidad gigantesca de votantes, por primera vez en 100 años, creo. Pero estos factores sí determinan ciertos comportamientos que se replican desde los países de origen de muchos de los migrantes en Estados Unidos. Gracias, María José. Sergio, no sé si tienes algún comentario sobre lo que nos ha contado Carmen. No exactamente sobre, bueno, perdón por mi portuñol. Aquí nos entendemos, estamos de diversas partes. No exactamente sobre la desinformación en Florida, porque no estoy acompañando tan cerca, pero lo que se ve es que la desinformación está globalizada, entonces mucho de las tácticas que son utilizadas en algunos lugares son después utilizadas en otros. Y hay componentes que aparecen ahí y aparecen aquí también, que son esos componentes o esas partes muy emocionales de la desinformación, de los bulos, de los contenidos de desinformación. Entonces, el miedo fue una constante en la desinformación que ha circulado en Brasil en 2018 y creo que sea lo mismo, pero por lo que Carmen ha contado a nosotros.
la desinformación está globalizada también en las tácticas, los esquemas que están utilizados y entonces a partir de ahí se construye la desinformación para locales más específicos. Gracias, Sergio. Carmen, regreso contigo. Tú mencionabas un tema muy importante, que el contexto de la desinformación electoral, especialmente en las comunidades latinas, también arranca desde la pandemia, ¿no es cierto? Tiene una conexión con la desinformación alrededor de la COVID-19. Esto significa que las mismas redes de desinformación que actúan en el proceso electoral actuaron también durante la pandemia. ¿Son las mismas redes? Lo que sucedió durante la pandemia, aquí específicamente en Miami, es que muchos líderes de la comunidad, tipos activistas, empezaron a crear grupos muy amplios, muy grandes de WhatsApp por motivo de la pandemia. Vamos a decir, inseguridad de comida. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para que la gente sepa dónde están repartiendo comida. Vamos a crear otro grupo de WhatsApp para que la comunidad esté enterada sobre cómo protegerse del COVID, ¿ok? Entonces, esos grupos muy grandes que tienen como 200 personas, poco a poco fue cambiando, el tema fue cambiando y la gente empezaron a pasar desinformación, pasar videos que a veces originan en Colombia y en otros países, hablando de las elecciones aquí y del comunismo que va a llegar a Estados Unidos y temas así. Así que sí, yo noté que empezó o que agarró mucha fuerza durante la pandemia. También mucha gente estaba en la casa durante la pandemia, no estaban trabajando y tenían mucho tiempo para estar mirando estos videos, para estar pasando los videos de grupo en grupo. Una cosa que tú has señalado en tus artículos, que además han sido reproducidos o han servido de base para informes en el New York Times y en el Washington Post también, es que el impacto que ha tenido en los votantes más jóvenes, además. Esta desinformación ha calado muy hondo en los nuevos votantes, en los jóvenes, ¿no es cierto?, de las comunidades latinas. ¿Por qué crees que son más impactados? Porque se supone, según los diversos estudios, que más bien los nativos digitales son menos propensos a caer en las redes de la desinformación. Bueno, sí, se ve que hay gente jóvenes impactadas y también personas que no hablan inglés y que adquieren información sobre familiares, sobre amistades a través de WhatsApp. Entonces, sí, en ese sentido sí han sido impactadas. Y otra cosa muy importante de destacar es que entre toda esta desinformación siempre hay el tema de que la prensa no está informando al pueblo, que estamos engañando al pueblo. Y entonces hay mucho... La gente no está confiando en los medios principales como NBC o Telemundo, que es parte de NBC. Creo que fue durante la pandemia, no sé si fue como en abril o mayo, hubo una protesta enorme afuera afuera de Univisión y estaban llamando a Univisión Mentiravisión y diciendo que ellos no reportan la noticia, que solo están respaldando a Biden. Le puedo decir que mi experiencia personal en cubriendo las elecciones, cuando yo he salido a los sitios de votación para entrevistar a personas que están votando, muchas de las personas que yo entrevisto me han dicho, y realmente tú vas a poner lo que yo puse, porque ustedes no están con Trump, ustedes no van a querer poner lo que yo voy a decir. Entonces, la gente no está confiando aquí, los latinos aquí no están confiando en los medios de información, de noticias tradicionales. Finalmente, para liberarte, y gracias, Carmen, por estar aquí, y sabemos que tienes unas jornadas muy intensas de trabajo alrededor de las elecciones, pero simplemente para saber,
¿Dónde crees tú que va a derivar todo este fenómeno? ¿No es cierto? Ya se ha expresado en las urnas, en este momento hay mucha disputa alrededor de los votos. ¿Tú crees que pueda derivar en acciones de violencia o esto va a canalizarse de alguna otra forma? ¿Cómo ves actuando finalmente estas redes de desinformación en este momento? Bueno, tristemente, la desinformación sencillamente no se va a terminar con las elecciones. Eso va a continuar igual que ha continuado en países en Latinoamérica, igual que ha continuado aquí en Estados Unidos entre comunidades americanas conservadoras. Eso empezó aquí en el 2016 entre las comunidades americanas conservadoras y bueno, ahora fue que llegó a los latinos aquí. Y eso va a continuar. Todavía no se ha visto ninguna violencia, aunque en muchas ciudades compañías y edificios de oficinas se prepararon para violencia. En Washington, en Nueva York, se ven tiendas que están con cartón, no cartones, pero madera cubriendo las ventanas porque estaban esperando que la gente salieran a las calles. Todavía es muy temprano decir qué cosa va a pasar porque no sabemos lo que va a pasar con las elecciones. Hay que ver cuáles son los resultados, cómo reacciona el presidente y cómo reaccionan la gente que lo apoya. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen, y bueno, esperemos que todo salga bien con las elecciones, con esta proclamación de resultados y avance normalmente. Muchísimas gracias una vez más, Carmen, por estar en este espacio. Un placer. Y bien, retomo la conversación. Gracias a ti. Y retomo la conversación con Sergio, María José. Bueno, o sea, vemos un contexto, quería conversar con Carmen, tener este testimonio, ¿no es cierto?, tan caliente en este momento como es de las elecciones de Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando en América Latina? En Brasil también ya hay elecciones en poco tiempo, Sergio. Las últimas elecciones presidenciales fueron masivamente afectadas por redes de desinformación, lo que nos decía María José hace un momento, principalmente a través de WhatsApp, ¿no? Se ha convertido en uno de los canales principales de desinformación en toda América Latina. Así que analicemos el contexto latinoamericano. Sergio, ¿cómo van las cosas en Brasil? María José, un poco cómo has visto lo que está pasando en lo que pasó en Bolivia, Chile hace poco y ahora en Ecuador. Así que, Sergio, vamos contigo primero Brasil y luego con María José. Perfecto. Bueno, en Brasil tuvimos en 2018 unas elecciones presidenciales muy polarizadas y tuvimos mucha desinformación circulando en las redes sociales, en WhatsApp principalmente. Después de eso, lo que se vio es que los grupos, las páginas que han compartido la desinformación en 2018 permanecerán muy activas en 2019, dando apoyo o haciendo críticas al presidente Bolsonaro. Nosotros acompañamos muy cerca en 2019. En este año lo que se vio fue algo un poco distinto porque con la pandemia, a partir de marzo, los temas de la salud de la pandemia fueron secuestrados. No sé si esta es una palabra que existe en español, pero los grupos secuestraron el tema de la pandemia. Y lo que vimos por aquí es lo que se vio en otras partes del mundo, que los grupos más conservadores se ponían en la defensa de algunas medicinas como cloroquina, ivermectina y otros. Fueron contra el lockdown, las medidas de aislamiento, incluso de las máscaras, y los grupos más a izquierda hicieron la defensa del otro lado, de que había necesidad de aislamiento, siguiendo de cierta forma lo que la OMS, la ciencia, ha determinado. Hubo también una disputa muy
muy fuerte entre los gobiernos federal y estaduales, que tenían visiones distintas de lo que hacer en la pandemia, y todo eso está muy presente hasta ahora. Lo que vimos es que una parte muy importante de la población no tiene más interés, no está más interesada en los temas de la pandemia, pero es lo que se publica de desinformación. Tenemos en algunos días más las elecciones municipales en Brasil. Esto es no es un asunto, no es un tema que se hable en las redes. Prácticamente no se sabe de nada de las elecciones por las redes sociales. Lo que veo es que hay más personas hablando de las elecciones en Estados Unidos, porque también hay una disputa por narrativas aquí que tienen a ver con Trump, y no se habla casi nada sobre las elecciones municipales. Eso es increíble, porque son cerca de 10 días para que tengamos las elecciones por aquí. Lo que se ve más en este momento es también que hay un movimiento anti-vacunas, y eso es muy preocupante, porque Brasil tiene una cultura de inmunización muy fuerte. Hubo campañas muy amplias de inmunización para varias enfermedades, y ahora por primera vez se ve que hay movimientos que están que están contrarios a vacunación. Entonces, eso es muy preocupante en este momento. Es lo que más me preocupa. Es decir, gracias, Sergio. Es decir, hay una correlación muy fuerte entre la desinformación que se ha generado durante la pandemia con la desinformación en los contextos electorales. Y quisiera entonces retomarlo con María José. Si por favor lo pueden subir. Gracias a María José a la sala. María José, ¿cómo ves tú? Hay algunos elementos sobre la mesa que quizás se reproducen en otros países de América Latina, en Ecuador, decíamos, en Chile, Bolivia, ¿no es cierto? Donde están bueno, pasaron procesos electorales o están en marcha procesos electorales. Esa relación entre pandemia y desinformación electoral, ¿cómo ves tú? Sí, yo quisiera retomar un término que mencionó Sergio hace un momento, y este tiene que ver con la polarización. La polarización es un subproducto, si quieres, de una forma de comunicación, de una forma de pelea justamente por narrativas, que sucede muchísimo en redes sociales. Digamos que es como un efecto causal, ¿verdad?, de la comunicación cotidiana. La polarización ha generado... Yo no estoy evidentemente haciendo correlaciones con los eventos de violencia que vivimos el año pasado, no solo aquí, lo vivimos en Chile también, Bolivia, etcétera, sino que sí promueve, ¿no es cierto?, una constante disputa entre distintas narrativas, ¿no es cierto? Y estas narrativas se decantan también en otros procesos de desinformación con relación a la pandemia, siempre vinculados a temas políticos, a crear antagonistas políticos de una forma constante y sistemática y sumamente efectiva. Y la segunda tiene que ver ya luego, cuando tenemos un proceso electoral en marcha, ¿no es cierto?, que evidentemente en nuestro país, en el Ecuador, por ejemplo, tenemos un mes de campaña electoral en medios oficiales, pero los actores políticos están haciendo campañas de 6 meses antes, y lo hacen justamente a través de redes sociales. Entonces, lo que nosotros vemos es que tenemos un manejo muy profundo y casi maquiavélico, si quieren ustedes, de los sentimientos en los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos, mediante o víctimas de la polarización generada en el uso cotidiano, mediante evidentemente el lenguaje polarizante,
no solamente que no se desmienten, ¿no es cierto?, mentiras, bulos, etcétera, sino que además se contribuye a generar una narrativa en donde ya no creemos, ¿no es cierto?, sobre todo en las instituciones, y quizás ese es el riesgo más grande. Empezamos a dejar de creer en la democracia, en un proceso electoral, volvamos al tema procedimental, que sigue todos sus pasos, etcétera, y nos decantamos por la dicotomía amigo-enemigo, ¿no es cierto?, que termina en lo que con sorpresa vemos, porque muchas encuestadoras, por ejemplo, no llegan a atinar verdaderamente quién está liderando una posición electoral, porque resulta que no se está midiendo lo que la gente siente, y esto se genera, ¿no es cierto?, a través del uso de redes sociales, indiscriminadamente, porque al final determinamos nuestro voto justamente con nuestros sentimientos, es decir, con todas las pasiones que podemos haber guardado durante muchísimos meses, durante muchísimo tiempo, en relación a una narrativa, ni siquiera a una ideología o un líder o una figura política. Y esto está cambiando en el mundo. Y yo creo que justamente las instituciones que sustentan a los estados y a la democracia se ven en altísimo riesgo hoy por hoy. Justamente Carmen nos hablaba de esa correlación que existe entre desconfianza en la institución llamada prensa, ¿no es cierto?, medios de comunicación, con aquello, con justamente la vigencia y la expansión del fenómeno de la desinformación. Tú encuentras entonces que hay esa correlación, está dentro de esas instituciones en las cuales la población ha dejado de creer, ¿no? Ha dejado de creer en la prensa, piensa que miente y por lo tanto confía más en estas redes de desinformación. ¿Es así? Y yo quisiera, porque evidentemente quizás mi tradición me vuelve más institucionalista, pero yo siempre voy a tratar de promover justamente a la prensa como el último fundamento de veracidad, ¿verdad? Es lo que ustedes los periodistas lo hacen constantemente, y la verificación, esa idea de verificación se está calando poco a poco en el uso cotidiano de nuestras redes, ¿verdad? Cuando alguien envía un mensaje sin verificación en un grupo de familia, digámoslo así, o del vecindario, del colegio de tus hijos, etcétera, alguien puede decir, mira, esto es falso, ¿verdad? Y hay una sensación de no puedo ser una persona que replica noticias falsas, ¿verdad? O que replica mentiras, porque realmente nosotros sí, o sea, los ciudadanos digitales tenemos una suerte de ironía hacia quienes construyen desinformación sistemáticamente, porque básicamente refleja un montón de ignorancia. Entonces, yo considero que la prensa debe tener un rol fundamental en la verificación, ¿no es cierto? Y está teniendo una segunda vida, que no la tenía antes, porque cuando alguien descubre una noticia, es un audio de WhatsApp, es quizás el elemento de desinformación más grande, científicamente probado, uno corre a ver un medio oficial, es decir, aunque sea la versión digital de un diario importante, reconocido, donde yo puedo descubrir que realmente es cierto o es mentira. Y para mí, quizás la prensa es la única que que puede justamente fortalecer otro tipo de instituciones, las instituciones de los sistemas electorales que son propias de América Latina. Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Porque desconfiamos muchísimo de ellas, tristemente. Las instituciones de justicia, ¿verdad? Porque desconfiamos muchísimo de nuestros aparatos de justicia, desconfiamos muchísimo de nuestros gobernantes. Entonces, la prensa está ahí. Yo creo que para salvaguardar lo que queda de la república, del concepto de república originalmente, y es estos acuerdos que tenemos los ciudadanos para poder vivir unos con otros, con nuestras diferencias, y no permitir que la polarización invada, ¿no es cierto?, inclusive la legitimidad de las mismas, que esta es quizás uno de los riesgos más grandes que vivimos hoy por hoy. Gracias, María José. Sergio, voy contigo. Justamente el proyecto Comproba es la generación de una coalición, de una amplia coalición de medios de comunicación, sociedad civil, la academia, etcétera, etcétera, que se han unido contra la desinformación. En principio, para el contexto electoral de las presidenciales del año 18, si no estoy mal, Sergio, tú me corriges, y luego ya para de forma continuada, ¿no es cierto? ¿Ustedes también ven esta
generación de desconfianza hacia la prensa, hacia los medios de comunicación, ¿no es cierto?, como uno de los factores que utilizan las redes de desinformación para propagar justamente la desinformación. Sí, en primer lugar, me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que Gisela ha dicho, y se ve lo mismo en Brasil. La imprensa está siendo algo de ataques ya a algún tiempo por parte de las partes de los grupos más polarizados, tanto a la izquierda como a la derecha. Por aquí, Comprova tiene una peculiaridad, que tiene algunos medios que son vistos como medios de izquierda o medios de derecha. Entonces, es muy común que se vea a alguien haciendo la defensa en las redes sociales de Comprova, porque ahí está alguno medio que es de su preferencia. Entonces, es increíble eso, y bueno, nos ayuda, nos sirve de apoyo también. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que el periodismo necesita hacer una autocrítica y ver si está contribuyendo para este estado de cosas o no. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las agencias de verificación, las iniciativas de verificación, tienen mucho a enseñar para el periodismo, por ejemplo, en la parte de la transparencia. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que no se puede hacer un periodismo que sea mucho declaratorio como se ha hecho en Brasil durante mucho tiempo. No, tenemos que tener investigaciones propias, no solo depender de vazamientos, de investigaciones de la justicia, que tenemos acceso las veces y republicamos eso todo sin tener una investigación propia. Yo creo que es necesario mirar a este cuadro de polarización y ver qué podemos hacer para que se pueda bajar la guardia de los que están contra a prensa. Porque hay algo que es de la polarización, que es táctica, que es estratégico de estos grupos para hacer una guerra contra prensa, pero hay muchas personas que se dejan llevar por este discurso, por esta narrativa, y que tal vez con algunas intervenciones, con algunos cambios en lo modo de hacer periodismo, dejando las cosas más claras, más transparentes, diciendo, por ejemplo, por qué estamos haciendo una reportaje, o qué está por detrás de esto, por qué es importante que las personas saben por qué estamos haciendo esto. Entonces, creo que es necesario también que tengamos oídos más atentos para lo que dicen las personas, para lo que dicen las redes, y tengamos respuestas para esto. Yo veo mucho el periodismo poniendo o permaneciendo en un patamar, en un lugar que no da oídos a las personas, y necesitamos oír las personas, necesitamos tener respuestas para lo que dicen acerca de periodismo. Yo estoy muy de acuerdo con Gisela, porque para la desinformación tenemos una vacuna pronta que no ha necesitado de más testes, que es la información periodística.
Entonces, basta que las personas crean que lo que estamos ofreciendo es algo que es lo más próximo de la verdad posible. Gracias, Sergio. Y seguramente te refieres no a Gisela, sino a María José, ¿no es cierto? A María José, disculpa. Sí, disculpa. No te preocupes. María José, justamente voy contigo. Porque, y bueno, les planteo el tema a los dos. Porque uno de los incentivos para las prácticas de desinformación, incluso esto está señalado en esta guía que emitió la OEA en el año 2019, que se llama Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. Ahí se señala que uno de los incentivos justamente es el mercado de la publicidad en línea con fines electorales. Y Carmen también nos señalaba que mucha de la desinformación que se propagaba, por ejemplo, señalando que Biden era un candidato comunista, ¿no es cierto?, que iba a llevar el socialismo de Estados Unidos, era propagada por la misma campaña del presidente Trump. Esto también vemos en América Latina, es decir, hay sectores políticos determinados que utilizan la desinformación de forma deliberada, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo al mismo tiempo proteger la libertad de expresión, ¿no es cierto?, en contextos electorales especialmente crítica, con el combate a la desinformación? Y introduzco otro elemento. María José, tú fuiste hasta hace poco directora del Instituto de la Democracia en Ecuador. ¿Cómo regular, ¿no es cierto?, cómo emitir reglamentos, normativa, etcétera, etcétera, sin que al Estado se le dé una enorme potestad para controlar justamente los flujos de información, finalmente limitar la libertad de expresión? En Brasil también, Sergio, tú nos contarás, hubo intentos parlamentarios, intentos legislativos de aprobar legislación sumamente restrictiva a pretexto de combatir la desinformación, ¿no es cierto? Parece ser que el Estado, que los esfuerzos normativos generalmente son bastante lamentables por parte de los Estados, pero hay un problema, en definitiva. Entonces, con esos elementos les planteo cómo combatir la desinformación, cómo construir una normativa, digamos, que combata la desinformación sin afectar la libertad de expresión, y cómo, de alguna forma, controlar a estos grupos políticos que deliberadamente utilizan la desinformación en sus campañas electorales. María José, voy primero contigo y después con Sergio, sí. Gracias. Sí, justamente estuve trabajando con varios grupos de la sociedad civil, tanto latinoamericanos como un poco más globales, miembros de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión también en Internet de Naciones Unidas, donde tratábamos de evitar estos intentos que tiene el Estado para controlar, entre comillas, ¿verdad?, la desinformación, pero que al final corremos unos riesgos muy peligrosos de entrar dentro del ámbito de lo privado, es decir, de mi propia cuenta, mi número telefónico, si es que estoy utilizando WhatsApp, o mi cuenta personal de Facebook, Twitter, etcétera. El control de las redes sociales ha sido digamos, es como el deseo latente de todos los actores políticos, no solamente en América Latina, sino a nivel global. La utilización sabia de redes sociales es una herramienta poderosísima. Uno puede convencer a todo el mundo de lo que sea, es mágico si quieren, ¿ya? En términos de comunicación política es quizás lo más eficiente que existe. Y el poder controlar a mi enemigo político de esa forma es un deseo que siempre han tenido todos los actores políticos, justamente utilizando a las autoridades de turno. Y en algunas discusiones que tuvimos con otros colegas, siempre estamos con la posición de que uno no debe dar marcha atrás, es decir, no debe doblegarse ante el deseo de control de redes sociales, porque eso es un arma de doble filo. Las normas no se desarman tan fácilmente, si bien es cierto, es parte de las estructuras jurídicas y todo el mundo le dice, una norma se puede deshacer, no es tan fácil, no sucede de un día para el otro y los riesgos son inmediatos. Entonces, lo que se trata de hacer, o lo que se va a buscar, ojalá próximamente para estas elecciones, el caso ecuatoriano, por ejemplo, espero me comente Sergio sobre el caso brasileño, es tener un marco normativo muy grande, con ciertas líneas muy generales importantes, donde uno trate de establecer estos vínculos que existen ya
con justamente redes sociales, Facebook, en el caso de Facebook Latinoamérica, Twitter, etcétera, y que permita establecer ciertas conductas normativas, digo conductas normativas, que no es lo mismo que escribir un reglamento que vaya en detrimento de la libertad de expresión, que es lo que desgraciadamente puede suceder en un país como el nuestro, César, o sea, y próximamente. Entonces uno debe estar muy atento a esto y evitar que suceda. Estas líneas generales muy grandes dentro de cuestiones de formatos jurídicos de respeto a la libertad de expresión de Naciones Unidas, etcétera, permitirá el trabajo tanto de periodistas como de las redes sociales, una vez más Facebook, WhatsApp, etcétera, sin que ello conlleve, por ejemplo, a ya meter a las grandes empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? A los grandes intermediarios o ISPs para el control directo de el flujo de información en un proceso electoral, que eso es atentatorio hacia varios niveles, ¿no es cierto? Estamos acabando con algunos derechos, inclusive derechos políticos, si es que uno se le ocurre apagar el internet, etcétera, cosas que desgraciadamente sí tenemos récords y sí han sucedido, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, y que están vinculadas al control del flujo de información, que no es lo mismo que la desinformación, pero sí el flujo de información. Y saber identificarlos en términos jurídicos y no establecer justamente los requisitos que determinarían, por ejemplo, controles judiciales posteriores de actores políticos, nos puede llevar peligrosamente a tener una sociedad aún más, de mayor control, ¿verdad?, de la que ya estamos viviendo. Justamente con la pandemia. Quiero poner un ejemplo que sí es interesante y que es importante y quisiera convocar justamente a periodistas como ustedes, y tiene que ver, por ejemplo, con los ataques que existen, que tiene que ver con la desinformación específicamente, pero sí existen ataques particulares de actoras políticas. Por ejemplo, y es el concepto de la violencia política de género. Y esto sí sucede a través de redes sociales, sí debe ser denunciado constantemente y sí necesitamos de periodistas para fortalecer justamente los ataques, o sea, las denuncias para evitar ataques, ¿no es cierto?, hacia actoras políticas, que es uno de los grandes problemas que hemos vivido la última década y que hace que muchas actoras políticas no se lancen a una contienda electoral por justamente el miedo que esto implica, porque la violencia política es real, existe. Y lo que hizo el manejo eficiente de redes sociales es que se vuelve cada vez más perniciosa y, si quieren ustedes, es aún más fuerte que tener el ataque en un debate o bien alguna publicidad que ustedes pueden escuchar en un medio tradicional. Existe una distancia. Lo que hizo el Internet es borrar las distancias entre los medios, hacernos sentir que literalmente estamos viviendo cada vez más cerca, aunque esto no sea el caso. Y en política esto es sumamente peligroso. Entonces, yo ahí sí soy evidentemente de la línea en que no debemos tocar ni sugerir ninguna reglamentación, nada, porque estamos a un paso ya del control efectivo de nuestras comunicaciones digitales. Gracias, María José. Sergio, ¿cómo es la experiencia? Cuéntanos en Brasil alrededor de estos temas. ¿Cómo regular o no regular la desinformación, pero sin caer en el control que nos habla María José o en las limitaciones a la libertad, de expresión, a la libertad de expresión que hemos visto en algunos intentos de legislación en Brasil y en varios países de América Latina? Sí, en Brasil se intentó hacer una regulación y que tuvo muchas reescritas. La redacción fue modificada, cambiada varias veces, y nosotros somos contra porque entendemos que todo que se presentó hasta ahora es un peligro para la libertad de expresión, o entonces es algo que tiene como intención la preservación de algunos políticos solo. Y yo creo que hay algún espacio para hacer reglamentación sobre, por ejemplo, algunos disparos que sean utilizados de WhatsApp y otras redes con el discurso de odio, cosas así,
pero creo que también la regulación que existe en el país ya sea suficiente para dar cuenta de estos problemas que se presentan. Para la cuestión de la desinformación, yo creo que estamos yendo en un camino interesante que es hacer con que la sociedad asuma la responsabilidad sobre eso. Eso no es una responsabilidad del periodismo, aunque el periodismo tenga que hacer su parte, y creo que ya hablé a este respecto, pero tenemos otros actores que tienen que se movimentar. Es importante que la educación dé cuenta de la desinformación, de cómo se debe hacer la decodificación de estos mensajes, lo que tenemos que tener en mente que es un riesgo para la información, para la democracia. Creo que tenemos que exigir que la transparencia sea un valor no solo para el periodismo, mas también para los gobiernos, para las plataformas. Es importante que se cobre las plataformas. Nosotros vimos que todo lo que se ha cobrado de WhatsApp, por ejemplo, y Facebook, por ejemplo, producieron algunas nuevas prácticas que son importantes en el combate a la desinformación. Por ejemplo, la reducción de la posibilidad de compartir contenidos para muchos grupos hizo con que hubiese una reducción de lo que recibimos, por ejemplo, de denuncias de personas que dicen que recibieron algo vía pelo WhatsApp. Es claro que la Internet es muy fluida, entonces las personas que se vean un obstáculo por la frente procuran otro modo de hacer su trabajo. Entonces, en cuanto lo que recibimos vía WhatsApp ha reducido, se ha aumentado lo que vemos en los sitios que se hacen, que se dicen sitios de información o que utilizan nombres de medios y narrativas que son narrativas periodísticas, pero lo que hace es compartir desinformación, compartir mentiras y contenidos que tienen un viés político muy claro. Entonces, yo creo que eso es un deber de toda la sociedad, porque las personas están tomando decisiones, teniendo decisiones basadas en desinformación y formando sus opiniones basadas en desinformación. Y esto es nocivo, es danoso para toda la sociedad. Entonces es una responsabilidad de todos nosotros, pero el periodismo tiene que hacer su parte. Gracias, Sergio. En esta parte final ya del programa, quiero volver a llamar a nuestra compañera Gisela Rojas. Hemos hecho un pequeño sondeo en redes sociales, así que, Gisela, por favor, danos cuáles son los resultados de ese sondeo, que vale la pena aclarar siempre, no tiene valor estadístico, obviamente. Sí, gracias, César. Pues tomando en cuenta que la publicidad con fines electorales ha sido uno de los incentivos identificados en las prácticas de la desinformación, preguntamos en redes sociales si creen que este tipo de publicidad debería ser regulada en Ecuador. El 81.8% de los encuestados respondió que sí debería ser regulada este tipo de publicidad para fines electorales, frente a un 18.2% que respondió que no necesariamente debería ser regulada. Como bien dijo César, este sondeo no es representativo, pero pues sirve para hacer una idea de cómo la ciudadanía percibe el tema. Y con esto, César, vamos al último bloque. Gracias, Gisela. Bien, tenemos ya a
las intervenciones de cierre de Sergio y María José. En este momento saco mi relojito de cocina, ¿no es cierto? Este relojito Pomodoro, que en realidad es un gatito Pomodoro, ¿no? Y les doy un minuto para que hagan sus intervenciones de cierre. Cuando se cumpla ese minuto, pues sonará el relojito. Así que vamos, Sergio, y después María José. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación para participar de este debate. Es increíble cómo los problemas que vemos en Brasil son los mismos problemas que vemos en otros países de Latinoamérica e incluso de los Estados Unidos. Entonces hay realmente una globalización de la desinformación. La buena noticia, me parece, es que si tenemos todos los mismos problemas, tal vez podamos compartir más las soluciones y que esas soluciones puedan también servir a todas las partes de todos los países, todas las poblaciones en la lucha contra la desinformación. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Unos segundos te faltaron, pero está perfecto. María José, voy con tu cierre. Déjame volver a poner el relojito Pomodoro. Aquí está. Entonces, tu minuto. Yo siento que tenemos un rol histórico, ¿no es cierto?, que jugar los ciudadanos todos digitales. Como mencionaba muy bien hace un momento, la educación aquí es fundamental, reactivándolo desde la educación primaria, ¿no es cierto? El uso sano de las nuevas tecnologías tiene que integrar también un proceso clave de identificación de lo que es falso, lo que es nocivo, porque eso justamente va a construir un nuevo tejido social y yo tengo mucha fe que debemos, o sea, desde ya empezar a implementarlo de alguna forma. El rol de los medios y los periodistas aquí es clave, medios tradicionales, algunos en vías de extinción, otros teniendo una segunda vida en su formato digital y que debemos aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, para fortalecer las instituciones, como mencioné antes, las instituciones que conforman las repúblicas modernas, que están cada vez más o sea, no necesariamente es que la democracia siempre está en conflicto, siempre tenemos procesos de carencias democráticas, sin embargo, tenemos que pelear hasta el final para que no desaparezcan, y eso es lo que estamos viviendo ahora, justamente con el uso indiscriminado de redes sociales. Gracias, María José. Justo tu minuto. Y bien, les quiero agradecer a mis dos invitados, María José Calderón, a Sergio Lutke, y bueno, también a la periodista Carmen, se me fue el apellido. Bueno, acaba de sonar el minuto de María José. Carmen Cecín de NBC News, que también nos dio su testimonio en este programa. Me quedo con eso que decía Sergio, de que es intercantiar intercambiar experiencias para justamente tener esos aprendizajes, esa curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Y combatir de mejor forma la desinformación en cada uno de nuestros países. Realmente aprendemos muchísimo escuchándolos, Sergio, María José y, por supuesto, a Carmen. Les comprometemos por eso a que volvamos a invitarlos próximamente y seguir tratando este tema tan interesante. Gisela. Sí, gracias César, gracias a quienes nos acompañaron hoy en este programa. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como @press, y hasta una nueva edición. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, les esperamos la próxima semana.